8 décadas de la sociedad rural de Sunchales. Han pasado algunos días de una ceremonia que se realizó, una entidad de mucha historia y mucho prestigio en nuestra ciudad, representando a los productores agropecuarios. Por eso tenemos a Alexis Astesana, presidente de la entidad ruralista. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, gracias por la invitación. Quería consultarte en principio la representación que tiene la sociedad rural de Sunchales. Un poco si ustedes tienen en claro cuántos productores, alrededor de cuántos productores hay en el distrito Sunchales y la región, eso vos me lo vas a poder aclarar Sí, también sí. si es que realmente representan a otros distritos, y cuánto en realidad están hoy asociados a la sociedad rural, ¿no? Sí, nosotros tenemos 120 productores, la mayoría de los productores de la zona rural de Sunchales, que son alrededor de 20.000 hectáreas, están asociados y hay algunos de zonas aledañas, por algunos servicios que damos. Pero a la vez nosotros pertenecemos a CARFE, que es la Confederación Provincial. Claro. Cada provincia tiene una confederación que a la vez forma CRA, que son Confederaciones Rurales Argentinas, y esa es la más representativa a nivel país. De las cuatro, bueno, después está Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, CRA es la más representativa. De hecho, hay confederaciones que van desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, o sea que tenemos una representación inmensa. No tengo hoy presente el número de socios, pero arriba de 100.000 socios. Y bueno, en la parte local tenemos 120 socios activos hoy. Activos en el sentido de asociados. Sí, asociados. Ahora, en realidad que participan y que realmente se interesan por las políticas, por la dirección que puede, o apoyo a algunas políticas que puede tener el gobierno nacional, el gobierno provincial, en realidad son muchos menos, ¿o no? Sí, los que estamos activos es la comisión directiva y después pasa mucho, nosotros tenemos un grupo WhatsApp donde pasamos continuamente mucha información, cursos de capacitación, que son cosas muy importantes que le gustan a los socios. Eh, pero bueno, hacemos diversas actividades, a algunos le interesan unas, a otros le interesan otras, pero activo es la comisión directiva. Y después, bueno, como siempre dicen, la sociedad rural se llena dos veces, o cuando se inunda o cuando viene una sequía. Ahí están todos. Pero si no, no, de hecho los O tenemos cuando activos hay alguna medida que te toca el bolsillo sí, o también, alguna porque medida como las realmente, retenciones y todo claro, eso. ahí hay que reconocerle que ustedes, en cierta manera, a veces reciben el látigo de los gobiernos nacionales, Sí, cualquier sí, gestión, de todos por los el hecho colores. que cuando quieren recursos recurren al campo enseguida. Somos la caja más fácil. Sí. Somos la caja más fácil. Sí, sí, pero bueno, de alguna u otra manera todos están activos y tienen alguna relación con la sociedad rural. De hecho, tenemos un montón de servicios. ¿Y qué servicio hoy está dando la Sociedad Rural de Sunchales? Bueno, nosotros tenemos representación en el Comité de Cuenca, tenemos una oficina de Senasa que le facilita mucho al productor no tener que ir a Rafaela a hacer los trámites. Estamos en continuo contacto con la parte política local, provincial. De hecho, el otro día resolvimos un problema de seguridad, hablando directamente, bueno, para evitar tiempos, hablamos directamente con la vicegobernadora que nos vino a visitar en un momento y lo solucionamos ahí a los días, estaba solucionado. Tenemos muchos contactos de eso y bueno, todo se usa para solucionar los problemas del sector. Sí, usualmente son gestiones políticas. Gestiones políticas, muchas veces las soluciones, de hecho en los caminos se han conseguido grandes cosas por gestionar, por llamar, por tener estos contactos políticos, sea el color que sea. Bueno, en su momento se hizo la etapa 1 de Camino de la Ruralidad, que se consiguieron los fondos, de hecho la rural los consiguió, después bueno, a través del intendente de la intendencia de su momento se hizo. Hoy ya estamos gestionando la etapa 2 que cambió, al cambiar el color político de la provincia cambió el nombre, se llama Camino de la Productividad. Pero estamos continuamente en contacto ya por la etapa 2 y puede haber buenas noticias, estamos bastante avanzados. Bueno, así que todos esos contactos políticos sirven muchas veces para todas esas cosas. Mencionaste dos temas, creo que son dos problemáticas fundamentales, charlamos una y después la otra. ¿Sí? Tema inseguridad, vi que hubo una reunión, hubo ciertas demandas, ¿qué es lo que está pasando? Porque podríamos decir que la parte delictiva de la ruralidad podría ser abigeato, pero también la invasión por ahí a veces de algunos inmuebles que están vacíos. No sé qué está pasando en la zona. Contame un Mira, poco. justamente el otro día un grupo de productores del sector oeste de Sunchales, bueno, se autoconvocado, nos trajeron la problemática esta, como es un tema rural, nosotros nos anexamos a ello, convocamos al jefe de la Guardia Rural. Te hago una conclusión del tema. Lo que pasó, bueno, en las últimas semanas hubo en una noche un raid delictivo
Entraron a 3 casas y un galpón de la cooperativa agrícola ganadera. Llegamos a 2 conclusiones. Una, que el productor no estaba haciendo la denuncia. De hecho, cuando nosotros reclamamos, nos dicen, pero Sunchales tiene 5 denuncias hechas en el año. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos toda una campaña diciéndole al productor, denuncien. Denuncien, denuncien, denuncien. Hoy no hace falta ir a una comisaría. Hoy en tu casa, sentado en la computadora, entras a la página del Ministerio Público de la Acusación y haces la denuncia y es mucho más rápido. Entonces, denunciar es el primer paso. Y otro problema que estábamos teniendo es que la Guardia Rural, nosotros tenemos una sede acá en Sunchales. Sunchales tiene 20.000 hectáreas, ellos cubren 200.000 hectáreas. Para tener una idea, una hectárea es una manzana. Claro. 200.000 manzanas la cubre la Guardia Rural. Tienen 3 efectivos por turno. O sea que necesitamos que manden más efectivos. Móviles tienen hoy. La comisión tienen una cooperadora que trabaja muy bien. Pero bueno, se necesita más. Trabajan bien. De hecho, la Guardia Rural trabaja muy bien. Pero necesitamos más efectivos. Ese es el otro tema. Había un tema de que estaba bastante caldeado el tema en San Francisco, que hubo homicidios y demás. La provincia mandaba todas las fuerzas a San Francisco y nos sacaban la Guardia Rural. Nosotros cuando nos enteramos, o cuando el jefe, bueno, cuando nos enteramos averiguando, llamamos directamente a la vicegobernadora, ella enseguida nos hizo comunicar con el ministro de Seguridad y a los días se resolvió, se desafectó la Guardia Rural y quedó trabajando en la zona. Claro, el distrito es inmenso. No, es inmenso. Y es cierto, uno veía información donde la Guardia Rural estaba en otros sectores. Vos decís, bueno, raro eso. Bueno, evidentemente, respuesta tuvieron. Parece. Sí, tuvimos respuesta, se demoró unos días, pero se solucionó. De hecho, ya nos mandaron mensaje que ya estaban desafectados de San Francisco. De hecho, tenían que viajar 8 horas a San Francisco, 2 horas de viaje, 8 patrullando, y nos quedaban 200.000 hectáreas al descubierto. Y cuando la Guardia Rural está a las vueltas, no es lo mismo, digamos, se está más controlado el tema. Así que, bueno, eso se solucionó. Lo que no se solucionó es el tema de los abigeatos. No tanto abigeato, hay robo de hacienda, pero lo que es muy común generalmente en las casas acá alrededor de la parte urbana es que llegan a las casas cuando el puestero sale y le roban el televisor, cosa que después la venden. Tenemos 2 problemas, los malhechores y los que compran las cosas robadas, que es no hay que comprar cosas robadas, porque si no incentivas el robo. Sí, pero bueno, así que a partir de todo esto se llegó, dentro de un mes nos vamos a volver a juntar. Bueno, vino el jefe de los Pumas, después convocamos una reunión más grande con toda la fuerza, estaba el intendente, los concejales. De acá a un mes nos vamos a volver a juntar, pero en conclusión eso, se pide que se denuncia, que se hagan las denuncias y hay más patrullaje, vamos a ver qué pasa. Bien. Hablamos ahora de caminos rurales, esa es otra problemática que es casi eterna, digamos, crónica. Yo meto un temita como para que vos nos cuentes, nos relates cómo es, porque acá hubo una polémica, que ustedes incluso después presentaron una nota, que fue precisamente un proyecto que presentaron la oposición, que lo pudieron aprobar porque son mayoría, donde el 50% del Fondo de Obras Menores 2025 iba a caminos rurales. Eso después se modificó la ordenanza, pero no se modificó esa parte del 50%. Contanos un poco cómo fue, porque ustedes presentaron una nota donde decían que en realidad hubo un compromiso del intendente Pinotti o de los funcionarios para que justamente esos recursos sean destinados ahí. Sí, yo te cuento un poco. Los caminos rurales, muy breve, son importantes por 3 o 4 cosas. 1, se saca la producción, y 2, vive gente en el campo. Vive gente, en el campo tiene que entrar una ambulancia, en el campo tienen que ir las maestras a dar clase, en el campo tienen que ir los chicos a las escuelas. Entonces son muy importantes. Siempre pedimos por los caminos rurales, somos insistentes en eso porque tiene esa importancia. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos siempre buen diálogo con el Ejecutivo, con el Legislativo. El intendente nos había dicho que se iba a usar este fondo, no hay nada firmado, pero fue una reunión. De hecho, fue una propuesta de él usar parte de ese fondo para la parte rural. De hecho, los concejales también en otra reunión nos dijeron, che, ¿se podría usar? Sí, perfecto, listo. Yo el entramado de la novela no la conozco bien cómo fue, pero la realidad es que no fue así. A la hora de los bifes, bueno, se propuso hacer calle Falucho, que de hecho es necesario hacer, nadie está en contra de hacer calle Falucho. No es Falucho, sí Falucho. Sí, Falucho. Es muy importante, de hecho hay un centro de salud
No nos gustó la forma, de hecho nosotros ya se los dijimos, no nos gustó la forma porque quedamos en el medio de algo que no tenemos nada que ver. Claro, Nosotros hubo una solo reunión. defendemos los derechos, los intereses de nuestro sector y de algo que se había hablado. Nosotros nos manejamos así, una palabra es un documento para nosotros. Entonces estábamos por hecho que se iba a hacer así. Hubo una reunión posterior que se hizo hace pocos días. Sí, bueno, a raíz de eso nosotros le pedimos que se comprometan o que nos digan, bueno, a ver, necesitamos hacer recambio de tubos, entre otras cosas. ¿Cuántos tubos se van a cambiar? ¿En cuánto tiempo? Y ahí sí pedimos que quede por escrito, entonces nos evitamos todas las otras cosas. Bueno, ellos ya hablaron una empresa, se va a hacer 4 recambios de 4 cruces que tienen 7 tubos cada cruce a partir de este mes. Durante 2 meses, pues nos volvemos a juntar. Todo esto se arreglaba hablando. Nosotros somos muy abiertos al diálogo. De hecho, continuamente nos juntamos con el intendente, con los concejales y con el partido político que sea. Nosotros en la rural tenemos algo muy claro. Cada uno puede tener su gusto político, pero la camiseta la deja en su casa. Adentro de la rural hablamos con todo el mundo. De hecho, muchas de las cosas que se consiguieron fueron de distintos partidos políticos, distintos colores políticos, y el diálogo es algo que caracteriza nuestra gestión, así que, bueno, así fue más o menos el... Claro, a mí lo que me sorprendió de ese proyecto es que no había ninguna especificación técnica ni ningún sector. Me parece que si uno va a presentar un proyecto diciendo el 50% del Fondo de Obras Menores, que era algo así como 150 millones de pesos, bueno, debería ir destinado a un tramo que realmente demandan los productores agropecuarios. No estaba eso, creo que sigue sin estar. Te consulta a vos, que sos el conocedor del tema, junto con los productores agropecuarios, ¿a dónde debería ir? ¿Qué tramos ustedes creen que debería reforzarse con este dinero? Que no sé si es mucho o poco, 150 millones de pesos. No. De hecho, se puede, nosotros siempre, el programa este Camino a la Ruralidad tiene un fondo, tiene unos principios muy buenos que se llaman fondo rotativo. ¿Qué pasa? La plata que se consigue se vuelca a una cuenta. Esa cuenta se invierte y a medida que se van haciendo caminos, se le van cobrando a los frentistas, esa plata viene al mismo montón y ese montón se hace trabajar, digamos. No importaba cuánto era el monto, se podía haber destinado a esos fondos rotativos y arrancar haciendo 1 kilómetro, después le cobrábamos a los frentistas, hacíamos otro y íbamos avanzando. O sea de hecho, tenemos 200 kilómetros nosotros en la zona rural. No, nosotros siempre decimos no arreglen todos porque no, pero tenemos 100 que son re importantes, entonces teníamos eso, recambio de tubo, había muchos lugares donde se podría haber destinado esa plata. Y hay que aclarar algo, ustedes pagan una tasa primero. Y por otro lado, también pagan como frentista para que le resuelvan algunos temas puntuales. No, la tasa de por sí es contra la prestación de un servicio. Todo lo que se paga en tasa debe volver al sector rural con la prestación del servicio. ¿Es oneroso eso? A ver, no es un impuesto más de los miles que pagamos en el sector agropecuario. Yo siempre le digo, nosotros no nos vamos a oponer a que se aumente la tasa siempre y cuando haya resultado. Es verdad que cuando arrancó esta gestión tenían las máquinas destruidas. Ellos las acomodaron, hoy hay 3, 4 máquinas a las vueltas. Es verdad que tenemos comunicación. Bueno, hoy el chico que estaba coordinando el sector rural, bueno, se desafectó. Nosotros le dijimos urgente, necesitamos un interlocutor. Claro. Y de hecho nosotros colaboramos mucho en eso, le decimos no repasen estos caminos que son los que van a las escuelas, donde hay chicos que van a la escuela, donde los más importantes, tratamos de priorizar trabajo para que sea efectivo. ¿Y viste que realmente esta gestión repasa los caminos? ¿Ustedes ven que hay trabajo o no? Sí, falta muchísimo, porque la zona 20.000 hectáreas es muy amplia, pero tenemos diálogo. En eso no puedo decir que no hay diálogo. De hecho, yo siempre le digo, termina de llover y repasen las 4 arterias principales, que generalmente hay escuelas cerca, y bueno, ahí ya dejás contentos muchos productores y ya por lo menos la maestra, si no puede llegar hasta la escuela, puede llegar hasta 1 kilómetro, pues alguien la va a buscar. Claro. Pero no, en eso hay diálogo. Falta organización y hoy nos está faltando tener alguien que sea el nexo entre los productores y... Que lo tenían, pero ahora no está más. Ahora no lo tienen. De hecho, nosotros estamos tratando de darle una mano en buscar a alguien que sea conocedor, bueno, así que si hay alguno que está escuchando y se quiere postular, después la última decisión la tiene la municipalidad, pero nosotros si tenemos alguno se lo apuntamos. Dale. Y hablando justamente de productores rurales que se transforman en frentistas para pagar una arteria, te consulto porque creo que el tema lo debes conocer, no es en esta región, pero tiene que ver con el acceso a Aurelia, porque la sociedad rural planteó un problema que tiene que ver con que el gobierno provincial había una ruta licitada en la gestión anterior de Perotti,
y en este caso el gobernador Puyaro dijo que ellos no pueden afrontarla todo y que creo que el 20% le piden que lo paguen los productores agropecuarios. Los productores están un poco reclamando eso. Bueno, no simplemente quizás como una opinión personal para dejar a la sociedad rural Sunchale afuera, si es que la sociedad rural no tiene una postura sobre el tema. ¿Qué piensan de esto? Yo te voy a decir mi opinión. Sí. No podemos pedir que el Estado nos haga todo. Sí, a mí me parece bárbaro. De hecho, nosotros en el diálogo que estamos manteniendo con la gente de la provincia por la etapa 2, a mí me dijeron clarito, si ustedes están dispuestos a poner el 30%, la cosa va a ser mucho más ágil, ningún problema. Cuando el productor ve, lo único, no me lo cobres hasta que no esté hecho. Si el productor ve que vos vas avanzando y las máquinas trabajan y se va avanzando, no tiene ningún problema en pagar. Van a protestar algunos, como siempre, pero yo no estoy en desacuerdo que le cobren un 20, un 30%. Es lo que volvemos a decir, más plata hay, se hace un fondo, entonces en vez de hacer tantos kilómetros podemos hacer más kilómetros y llegar a más productores o a más personas, eso en toda la obra pública, digamos. Se terminó eso de que tenemos que esperar que el Estado venga y nos haga todo. Nosotros también tenemos que poner. Pero bueno, el Estado tiene que ser eficiente y mostrarnos que lo hace. Cosas concretas. Concretas. Claro. Bien, te iba a preguntar por la relación del gobierno provincial, pero por lo que veo y vos ya, digamos, mencionaste, hay una buena relación, bastante Sí, de hecho nosotros tenemos muy buena relación con todos. De hecho vino hasta Schiaretti a la rural nuestra. Antes, cuando fue candidato, estuvo en la rural nuestra la vicegobernadora. Bueno, tenemos con el gobierno provincial, con Puyaro no tenemos acceso a línea directa, pero con los funcionarios de las segundas líneas, con muchos. Así que sí, tenemos muy buena relación. Bien, y antes de entrar al gobierno nacional te quería preguntar cómo están hoy los precios de la producción primaria, sobre todo el tema lechería, pero bueno, creo que hoy el sector también se ha diversificado bastante, no solamente tenemos que hablar, pero ¿cómo está? ¿Le cierran los números, no le cierran? Mirá, yo siempre digo, el campo es muy amplio. En esta zona tenemos principalmente ganadería, lechería y agricultura. La ganadería está teniendo precios récords. Hoy son los rubios de ojos celeste. Después de mucho tiempo de sufrirla. Claro, hay que... ¿viste? Ayer yo escuchaba a un productor que decía, la verdad que no me puedo quejar, nunca tuvimos estos precios, y le decía, ¿qué está haciendo con la plata? Y pagando deuda que vengo arrastrando. Pero bueno, hoy la verdad que la carne tiene muy buenos precios, con muy buena perspectiva, por esto de Estados Unidos, pues se están abriendo muchos mercados, y hay que desmitificar algo. No quiere decir que cuanto más se exporte, más cara va a ser la carne. Al contrario, hay cortes, por ejemplo, el corte pistola que se llama del animal, que es el lomo y el cuerpo de atrás. Cuanto más se exporta, más costillar queda para meter en el mercado interno. El asado, que prácticamente no se exporta, es lo que más consumimos nosotros. Más se exporta de esa parte, más asado entra al mercado interno, más plancha el precio. Entonces, no hay que creer, bueno, hoy ya no, pero mucho tiempo se desinformaba el propósito y hoy ya no se ve tanto. Pero la realidad es esa, no es en todos los cortes, pero muchos sí. Más se exporta, más va a ayudar a que Doña Rosa pueda comprar la costeleta o el asado más barato. Bien, me decías lechería y grano. ¿Lechería cómo estamos? Bueno, la lechería tuvo un 2024 muy bueno, con precios muy buenos. ¿Qué pasa? Hoy la inflación bajó, pero sigue habiendo un 20, un 30. Todos los insumos siguen subiendo un 20, un 30. El precio de la leche se estabilizó hace 2 meses, se planchó, el mes pasado bajó. La perspectiva supuestamente es que se mantenga el mes que viene y después vuelva a subir en enero por un tema estacional que ahí cae la producción. Nosotros preguntamos por qué. Bueno, el tema Sancor no ayudó para nada, porque toda esa leche se la llevó la mayoría a Saputo y se está haciendo carterizando el tema. Dicen que hay mucha industria láctea, pero en nuestra zona hay 3 o 4 que manejan todo, y esto lo voy a decir, se sientan en 3.56, entre 3 y se pagamos tanto y se terminó la historia. Claro. Que es un poco la función que cumplió Sancor en su momento. ¿Por qué se fundó Sancor? Porque los productores le vendían al privado le daba lo que quería. Le dijeron, no, vamos a trabajar la leche nosotros. En su momento fue eso, defendieron el precio del productor y después, bueno, se terminó desmadrando con el paso del tiempo, pero la función fue esa. Y hoy no está Sancor que cumple esa función. Sí hay mucha más variedad de empresas que compran. Y después dicen que la producción de leche hace más de 10 años que viene siendo 10.000 millones de litros. Está estancada ahora, creció un porcentaje muy chico este año, pero no es significativo. Necesitamos seguir abriendo mercados para exportar
Y bueno, ¿por qué pasa? Cuando te cierran la exportación, se vuelca toda esa producción al mercado interno, te plancha el precio. Claro. Hoy con todas estas políticas, si continúa lo que se viene planteando, se van a abrir mercados. Hay buena perspectiva, la verdad que buena. Y después en el tema de agricultura, los costos son muy altos. Claro, me dijeron esa queja, dice. No, los costos son altísimos. Están dolarizados, no sé cómo es Todo, el tema. en la agricultura vos tenés la mayoría de los precios dolarizados. Es muy riesgoso porque vos tenés un rin de indiferencia que se llama, decir, bueno, para salir derecho con el maíz me tiene que dar 6.000 kilos, 7.000 kilos. Con la soja me tiene que dar 2.500 kilos. Y después ya, viste, es una industria a cielo abierto. Vos podés hacer todo bien, ponerle toda la tecnología, la última máquina, pero si no te llovió, fuiste. Eso es lo que no entienden aquellos que no conocen el campo, y sobre todo hablamos de los porteños o también de algunos gobernantes que tuvimos que decían el yuyito y que decían, y vos decías recién de la carne. O sea, hoy están ganando, quizás hacen una buena ganancia quienes tienen ganado. Pero ¿cuántos años se llevaron el riesgo de perder guita y tener el capital ahí? Y no, eso, de hecho, perdieron muchos años. Perdieron plata, capital. Hoy, y de paso hoy falta Hacienda. Claro. Por todos esos malos manejos durante tantos Así años, es. hoy hay 54 millones de cabezas a nivel país, también desde hace muchos años. Claro. Esto se necesitan como todo, se necesita tener una política clara a largo plazo. Sustentable. Son procesos largos en el campo. Todas las decisiones que vos las tomes bien hoy va a tener fruto de acá a un año o dos. Y además también convencerse que alguien tiene que ganar dinero para poder arriesgar. Porque en Argentina parecería que eso es como que queremos que arriesguen pero que no ganen dinero. Bueno, el mundo no funciona así, por lo menos el capitalismo. No, y el crecimiento viene del sector privado, dale la vuelta que quiera. Y más ese sector. Sí. Usted, el sector del campo, es tremendo la tecnología y la potencia que tienen. Yo siempre digo una cosa, ojalá sean otros los sectores pujantes también que ayuden. De hecho van a ser y están surgiendo otros, pero hoy el sector más pujante de la economía es la parte del campo. 7 de cada 10 dólares que ingresan al país siguen viniendo del campo. Hoy, gracias a Dios, la minería está haciendo un boom con todo eso. Hay otros sectores, la industria. La energía. La industria está con algunos problemas, pero también aporta bastante. La energía, bueno, pero a buena hora que haya otros sectores que también crezcan, pero seguimos siendo un país agrodependiente. Bueno, y finalmente el gobierno nacional, ¿alguna opinión? No sé si de la entidad, personal también. Esa es personal. También, personal. Es como te digo, en la entidad hay de todo, tenemos de todo y todo se respeta y se escucha. Yo tengo una opinión personal. Para mí, este presidente va a ser recordado como el presidente que terminó con la inflación. Después las otras cosas hay que esperar y el tiempo dirá si hizo bien o mal. Claro. Yo creo que sí o sí el tipo tiene 2 o 3 conceptos muy claros. Déficit fiscal cero, eso ayuda a ordenar la economía. Si le dan tiempo van a venir inversiones. Y muchos dicen, este gobierna para los ricos. No, porque la inflación que él está planchando, la inflación es el impuesto más extorsivo para el humilde, para el que tiene escasos recursos. Claro. Porque, ¿qué pasa? Antes te ponían 100 pesos en el bolsillo y vos cuando ibas al súper te aumentó 200 pesos lo que vos comprabas. Claro. Entonces era una mentira, era una engaña pichanga. Yo creo que él va a terminar con la inflación en un plazo no muy lejano. Por eso, al que más va a favorecer todo eso, a la clase media y la clase baja. A la clase productiva, el que no se adapte a estas nuevas economías se funde. Van a quedar empresas en el camino, van a quedar productores en el camino. De hecho, en la parte rural, nosotros había productores ineficientes que la inflación le tapaba los errores. Hoy, al no haber inflación y al haber estas tasas que todavía son muy caras y no haber acceso al crédito, el que no se hace eficiente en el lapso de 2 años se funde. Es así de sencillo. Y va a pasar en mucho, no solo en el campo, en los comercios, en las industrias, en las empresas. Hoy va a haber márgenes más chicos, entonces cuando vos fuiste ineficiente no vas a tener márgenes, sin margen te fundís. Gracias, Alexis. No, gracias a vos por la invitación.